Déjame recibir, y grábeme, don David, déjame recibir vía Skype en vivo y en directo a nuestro amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista de investigación, realizador de Guerra Híbrida. Mi querido Dani, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto aquí, pues muy atento a toda la información que ha calentado no solamente México, sino el mundo, querido Vicente. Oye Daniel, para empezar, ¿ya lanzaron Guerra Híbrida tercer capítulo? Fíjate que Donald Trump nos pidió que fuese el martes. Bueno, pues estamos al pendiente el martes para el tercer capítulo de Guerra Híbrida, mi querido Daniel. Vamos a empezar con mucho respeto lo voy a decir. Yo siempre estoy a favor de la libre expresión de las ideas, pero como lo dije en redes sociales, no me pidan respeto para las personas que quieren tumbar a un presidente elegido democráticamente. No me pidan respeto por los que hacen encuestas en redes sociales sobre golpes de Estado. Este fin de semana México vio en varias ciudades una protesta muy pedorra. Perdón por utilizar el término que tanto ha acuñado Gerardo Fernández Noroña. Muy pedorra porque fue en automóvil y muchos de los participantes dejaron ver su gran ignorancia. Dame tu opinión acerca de esta intentona de la ultraderecha mexicana queriendo hacer lo mismo que hizo la ultraderecha, por ejemplo, en España. Vicente, esta es la continuación, un nuevo capítulo de manifestaciones contra Andrés Manuel López Obrador de los grupos que más se habían beneficiado por los gobiernos pasados. Es el intento de frenar el avance de la Cuarta Transformación en un momento que es muy importante, que es justamente cuando vemos que grandes empresas comenzaron a pagar impuestos y que criminales de cuello blanco estarían siendo investigados y sus cuentas congeladas. Entonces, esta es una reacción que pudiéramos sintonizar dentro de esta fenomenología de tomar responsabilidades por parte de la Federación respecto al cobro de los impuestos y respecto a acciones criminales como pueden ser delincuencia organizada, lavado de dinero, administración fraudulenta y muchas cosas, bueno, el manejo de facturas falsas. Todo esto que venía generando una relación verdaderamente mafiosa entre gobiernos anteriores que además pues evitaban por buena vía que pagaran sus impuestos y estas exenciones se llegaron a dar de manera monumental en miles de millones de pesos, cientos y miles de millones de pesos. Entonces estaríamos viendo nosotros a este grupo de ex beneficiados en sus camionetas, sus vehículos, pues los cuales son objetos, ¿no? De lujo principalmente, pero quizás aquí el fenómeno más importante, Vicente, sin quitarles la legitimidad de lo que es manifestarse, pero fuera de la razón de su manifestación, es que quienes hemos marchado al lado del pueblo o con el pueblo o siendo pueblo, lo primero que tenemos son manchas de sol en la cara. Lo primero que tenemos es el olor de un pueblo quejándose, manifestándose contra reformas que le fueron perjudiciales, contra gobernantes corruptos, y también contra un sistema de depredación que victimizó a miles de personas en México por la violencia, por los fraudes, los fraudes electorales, por el uso político de manera sucia para quitar adversarios dentro del terreno político, por la violencia, he dicho. Lo que acabamos de ver, pues, es una manifestación totalmente extraña porque no corresponde a ninguna de estas características, sino a las primeras que te he descrito. Y con esta comodidad, comparemos esta manifestación que se da en México con lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde la gente salió a las calles más allá del COVID, a ponerse hombro con hombro ante la acción pues violenta de la policía,
que generó una serie y ha generado una serie de disturbios sociales. Entonces, se ve ridícula esta manifestación con vehículos, aire acondicionado y claxon. Yo creo que queda como una de las anécdotas, ¿no? De un intento de manifestación que pareciera más, como dirían en los pueblos, en las comunidades, en los ranchos de este país, darse el rol alrededor de la plaza pública, querido Vicente. Así es, y le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo y escuchando que aprovechen para darle clic al dedito hacia arriba, que nos apoyen dándole clic al pulgar hacia arriba. Necesitamos sus likes para forzar a YouTube para que haga disponible nuestra transmisión en vivo y en directo, nuestros contenidos a más personas. Gracias de antemano también a las personas que se están suscribiendo a nuestros dos canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media. Y aprovecho para decirle también, suscríbase al canal de Daniel Marmolejo 4A República, en donde el martes, o sea, mañana, ¿no?, se dará a conocer el tercer capítulo de Guerra Híbrida. Y si no ha visto los primeros dos capítulos, altamente recomendados. Mi querido Daniel, el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a su primera gira después de este receso por la pandemia. Ha sido duramente criticado porque el país está pintado de rojo y con casi 10,000 muertos, pero también hay que decirlo que, de acuerdo a el más reciente estudio de opinión del diario El Financiero, para ellos la noticia es que baja 8 puntos la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Para mí la noticia es que sigue teniendo el 60% del apoyo, que es una barbaridad para un presidente que acaba de cumplir ya sus primeros 18 meses al mando del país. Cumple año y medio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, Vicente, las giras del presidente, tienen que ver con seguir poniendo al país en el futuro que todos deseamos, en el futuro del turismo, en los 20 millones de visitantes que llegan a la región de Cancún, principalmente la Riviera Maya, y que hoy tendrían la posibilidad de visitar otras regiones que han quedado empobrecidas históricamente. Yo creo que un presidente, independientemente de las circunstancias, tiene que ver el presente, pero también tiene que ver el futuro. Y lo que está haciendo el presidente López Obrador es tomar todas las medidas necesarias para poder hacer, dar los banderazos para el inicio de la construcción del Tren Maya, porque tenemos que salir, Vicente, mientras aparezca una vacuna y mientras todos tengamos esta posibilidad de defensa, el país necesita darle continuidad a su marcha, sobre todo porque este paro histórico es verdaderamente desastroso para todo el planeta, excepto para buena parte de la naturaleza, sí para la condición humana y sobre todo para las economías. También hay una cuestión, Vicente, hay un presupuesto que el presidente dispuso para el tema del COVID. Imagínate no echar a andar los proyectos gubernamentales y caer en una subutilización de los recursos o en la no aplicación de los recursos públicos dentro del plan estratégico anual que él presentó y con el cual fue calificado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos. Entonces no puede caer en subejercicios el gobierno y por esa razón también, de manera prudente, hay que aplicar esos recursos porque no solamente es el COVID y no solamente son los programas sociales, sino también son los proyectos de infraestructura, porque estos habrán de darle frente a nuestra nación, primero generando empleos y después atrayendo el turismo. Entonces, quiero recordar también que en estas giras se están tomando medidas de seguridad por parte de la presidencia para limitar el acceso de los medios y para no generar tumultos. Entonces, es una estrategia planificada, querido Vicente. Oye, Daniel, vaya situación de varios medios y periodistas que siguen dando la nota, ¿no? Veo a un Carlos Loret de Mola preocupado por los zapatos del secretario de Hacienda. No es broma, ¿eh? Ya averiguó hasta qué estilo es el zapato Ferragamo que utiliza
Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que tiene por lo menos 2 pares de zapatos de esos de marca, averiguó cuánto cuestan y dices tú, no hay otras cosas más importantes. Si bien es cierto, no estoy necesariamente de acuerdo en esos lujitos en medio de la austeridad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también se dejan ver, como en su momento Ferriz criticaba porque el presidente no traía bien lustrados los zapatos. Y pues ya ni te digo del periódico Reforma, que tanto Rocío Nale como secretaria de Energía, como Miguel Torruco, el hijo del secretario de Turismo, les tumbaron las noticias falsas de primera plana. Vaya momento estelar, como le llama Epigmenio Barra, con quien vamos a platicar en unos minutos, el que estamos viviendo también desde esta trinchera periodística, mi querido Daniel. Sí, desde luego, Vicente, y también considerar dentro de esto la reunión de un grupo de personas, adultos mayores, pues concentrados en una charla en Zoom con Héctor Aguilar Camín, quien además utilizó palabras altisonantes contra el presidente de la República, en un intento de conspiración de grupos en donde de manera puntual señala que hay una división entre el llamado Círculo Rojo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Círculo Rojo refiriéndose a este grupo de cúpula que estaba con Vicente Fox y que tenía un trato bastante cariñoso entre Fox y este llamado Círculo Rojo. La realidad es de que esto que señala Héctor Aguilar Camín como un motivo esencial de desacuerdo con el presidente del llamado Círculo Rojo, imaginario, porque yo creo que ya esas cosas no existen, junto con otra cuestión que sería tomar, yo no diría por rehenes, porque sería un exceso mi vocabulario en ese sentido, pero hacer una línea con la Suprema Corte de Justicia para tomar acciones y medidas para, por la vía legal, actuar contra el presidente. Al final utiliza 2 palabras que yo no me atrevería a repetir, pero ese es parte del corolario, esas palabras de Héctor Aguilar Camín de Nexos. Bastante ridícula su posición, nos demuestra muy claramente que ellos quieren este México que ya no existe, y lo que estamos viendo en la otra línea con la operación de las fake news es justamente el ataque selectivo a la secretaria de Energía y desde luego al hijo del secretario de Turismo. Pero pues es parte de esta lógica de guerra híbrida, Vicente, que sigue sin cuajarles realmente. Una marcha que no cuaja, acciones de fake news que son desmontadas, intento de actuar en torno a un círculo de periodistas que seguirían promoviendo, de acuerdo con la visión de Aguilar Camín, su desprecio al presidente y la necesidad urgente para ellos de tomar o buscar o pretender arreglos, acuerdos o línea con los ministros de la Corte. Esto es bastante relevante porque en el caso de Aguilar Camín, del mismo grupo de personas adultas mayores al que pertenece, si no me equivoco, son amigos suyos de la preparatoria, uno de ellos lo delata al liberar este video. O sea, al igual que a Ferriz, algún empresario lo delató. En este caso, Aguilar Camín, alguno de sus cuates lo debe de despreciar al grado de que se dio a conocer este video, Vicente. Así es, como un video que no hemos necesariamente analizado, bueno, audio, porque por cuestiones de derechos no nos vayan a joder, pero por ahí siempre ha circulado la visión de un Enrique Krause, y le voy a pedir a Ceci, si me permites, mi querido Daniel, que me ayudes a analizar, sí, pues estas cosas que dice también Enrique Krause en redes sociales. Me lo enviaron y creo que es importante para entender cómo estos intelectuales se van alineando contra el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame nada más encontrar la información sobre este video. Yo lo mandé ayer a mis compañeros porque me pareció lamentable escuchar muchos de estos intelectuales, ¿no? Intelectuales, yo digo que hacen el ridículo. Fue hace 2 semanas que Enrique Krause publicó esto en YouTube. Escúchenlo, por favor. Escuchen al gran intelectual de la derecha, el cerebro de la Operación Berlín. Nótese mi sarcasmo. Enrique Krause. En julio de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales de aquel año, escribí un ensayo titulado El Mesías Tropical. Se trataba de levantar una señal de alerta por el peligro inminente que consideraba yo cernirse sobre México en el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder. Se trataba, decía yo entonces, de un redentor, de un hombre que se identificaba y se identifica aún con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace, seriamente lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación material y social de los mexicanos, sino literalmente salvarlos, redimirlos, purificarlos. 12 años después de esas elecciones que perdió López Obrador por un margen muy pequeño, llegó al poder en julio de 2018. Antes del estallido de la pandemia del coronavirus, las señales de que los temores, aquellos de 2006, no eran infundados, quedaban ya perfectamente claras. El desmantelamiento de las instituciones autónomas, el acoso a la libertad de expresión, el dominio prácticamente absoluto sobre el Congreso y los gobiernos de los estados. Todo eso y más configuraban una concentración del poder que no se había visto en México, nunca antes en la historia, salvo si hacemos excepción de los tiempos de los tlatoanis aztecas. Tiene ahora López Obrador más poder que el que tuvieron todos los presidentes del PRI, porque los presidentes del PRI en el siglo XX no eran dueños del partido y tenían 6 años como límite para su gestión. López Obrador sigue teniendo... A ver, párelo ahí, Ceci, párelo ahí, por favor. Mi querido Daniel Marmolejo, en la visión de Enrique Krause, es peor un concentrador del poder como López Obrador que los presidentes honorables que tuvimos en México del PRI. Cierra tú con tu opinión, mi querido Daniel. Mira, acabo de tener una conversación con Octavio Paz, quien descalificaría moralmente a Enrique Krause por utilizar la relación que tuvo Krause con su juventud para imponer una condición de intelectual orgánico a los gobiernos neoliberales. ¿Y qué decía Octavio Paz? ¿Y cómo pudiéramos encontrar esto con relación al presidente de México y esto que plantea Krause? Paz decía, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Y cuando tú ves que se construyen carreteras en Oaxaca hechas a mano, y cuando tú ves que les llega una pensión a las personas olvidadas, hasta por sus mismos parientes, personas mayores, con las cuales pueden arrancar un entusiasmo a la vida,
cuando ves que niños con discapacidad pueden tener un soporte por parte del Estado, cuando ves que hay una preocupación por la salud, parando la corrupción en el sector que ha sido vulnerado por los neoliberales, y cuando ves que se pone no en dilema proyectos culturales ni académicos, sino la operación de los fideicomisos, cuando ves que personajes como Billy Álvarez son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando ves el grito de independencia del pasado 15 de septiembre 2019, que es uno de los gritos más emotivos en la historia de este país, pues lo que te queda claro, Vicente, es de que estamos echando raíces. Y esto le preocupa a Enrique Krause. Otra frase de Paz dice: sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Pues en este país, Krause puede decir lo que quiera. Claro. No es perseguido. El aparato de Estado no persigue a nadie. Lo que estamos haciendo es una crítica a este personaje. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Lo que tiene como envenenamiento Krause, Aguilar Camín, Denise, Gilberto Lozano, los aporofóbicos en camionetas de alta gama, lo que verdaderamente tienen es miedo al cambio. Y amigos de Krause, Aguilar Camín, Clio y Nexos, Aguilar Camín dice, es que no voy a utilizar las mismas palabras, pero el sentido es de que el presidente está irrefrenable en su proyecto y que es, según gente cercana al presidente, un proyecto revolucionario. Pues es lo que queríamos. Entonces ellos muy cómodamente están viendo el cambio y además ya son personas de la tercera edad, tienen miedo al cambio, pero tienen miedo a un cambio de paradigma, al paradigma social, y tienen miedo a la libertad. Definitivamente. Y tienen miedo a que el pueblo eche raíces y que sea un gobierno verdaderamente profundo de transformación, querido Vicente. Definitivamente, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que se suscriba a tu canal, mi querido Daniel? Claro que sí, Vicente. Yo invito a todas las personas para que sigan esta lucha histórica que estamos dando junto contigo en Cuarta República. También invitarlos a un foro que va a ser un foro sobre economía que se va a liberar a través del canal del Congreso, del cual daremos parte porque analizaremos el documento del presidente López Obrador en términos de cómo salir de esta situación. A 4A República en YouTube y a Homo Ex Novo. Solamente quiero decir, Vicente, agradeciendo esta oportunidad, que tendremos en el documental Guerra Híbrida parte 3, la participación de uno de los personajes más simbólicos en la crítica y que no ha sido un personaje mediático respecto a la situación luego de haber sufrido una persecución de Estado, y quien estaría dando una información de muy alto valor histórico, con la cual se derrumbaría por siempre la figura de Felipe Calderón, Vicente. Esto en Guerra Híbrida, capítulo 3. ¿Nos puedes adelantar quién? Lo vamos a dejar pendiente. Solamente voy a decir que es una de las personas más honorables que yo haya tenido la oportunidad de conocer, y que su testimonio no cabe ya en la voz de un periodista, sino en su propia persona. Y diré algo importante, que fue mi segundo intento por entrevistarlo, Vicente. En el primer intento tuve que guardar mi equipo después de haberlo montado, porque le tengo profundo respeto y porque quizás no era el momento. Pero quienes estamos convencidos de que Calderón pasará sus últimos días en prisión, tuvimos que hacer un esfuerzo y creo que noblemente él accedió
a esta entrevista de valor histórico para México, querido Vicente. No te digo quién, Pues, no porque me caigas mal, sino no, porque hombre. estamos esperando que Calderón, Hillary Clinton y por ahí que le Muy presten bien. una computadora a Genaro García Luna, vean Guerra Híbrida capítulo 3 mañana. ¿Y qué te parece si lo ponemos después de Sin Censura, Vicente? Pues ya estás, mi querido Daniel Marmolejo. Vamos a estar al pendiente de quien me imagino, si es que me imagino, del gran general. Y te mando un abrazo, mi querido Daniel. Estamos al pendiente de este tercer capítulo de Guerra Híbrida. Gracias. Vamos contra los traidores, Vicente, contra los traidores a la patria. Un fuerte abrazo a todo tu auditorio.